Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor profesor Amílcar Marecos, presidente de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo. Saludo respetuoso a la audiencia. También contamos con la presencia de la doctora Nelia Alvarenga, miembro de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná y también tesorera. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a la querida audiencia y muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias por asistir. Estimado doctor Amílcar Marecos, ¿nos puede dar una breve introducción de su vida en el derecho? Bueno, soy egresado de la Universidad Católica de Asunción. Apenas concluí la carrera universitaria y me establecí. Ya había vivido antes en Ciudad del Este, pero profesionalmente comencé a ejercer la profesión en forma privada por el lazo aproximado de 16 años, y por esas cosas de la vida luego se presentó la oportunidad de concursar para el cargo judicial, y fue así que en el año 2012 fui designado juez penal de garantías de Ciudad del Este, cargo que ocupo hasta la fecha. Tengo mi familia establecida en Ciudad del Este y junto a mi padre, que era abogado también, nos establecimos hace cerca de 39 años en Ciudad del Este, desde que comenzó la circunscripción judicial del Alto Paraná. Claro, pues tuvo una larga trayectoria entonces en el sector privado, doctor. Así es. 16 años, ¿ya con su padre o solo primero incursionó solo? No. De manera solitaria, lógicamente que siempre utilizando la trayectoria profesional de mi padre, me hice de clientes, de amigos, y así pude incursionar dentro de la profesión. Y con todo este tiempo, doctor, que ya está en Ciudad del Este o en Alto Paraná, por así decirlo, ya me imagino que se queda arraigado ahí ya. Sí, mis hijos son todos altoparanaenses, mi señora también, y no tengo por en cuanto otros planes que vivir ahí. Excelente, mi querido doctor. Doctora, si nos puede dar, por favor, una breve introducción de su vida en el derecho, la doctora Nelia Alvarenga. Sí, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Este. Nos mudamos con mi familia, con mis padres, mis hermanos, en Mingaguazú, en el año 1992. Entonces culminé ahí el colegio y estudié en la Universidad Nacional del Este. Y luego de unos años del egreso, empecé también a capacitarme, porque el derecho es una capacitación constante. Y hicimos la escuela judicial con un grupo de amigas. Después, como dijo el doctor, yo siempre estuve en el sector privado, no fui funcionaria del Poder Judicial. En el año 2012 concursé por el cargo del juzgado laboral, que era un juzgado vacante en ese momento. Y estoy hace 8 años, o sea, esta semana cumplo 8 años de juramento en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, estoy con una confirmación, con un periodo de confirmación. Excelente, estimada doctora. Hoy vamos a hablar de la Asociación de Magistrados de Alto Paraná. Estimado doctor, ¿qué nos puede decir de la asociación? ¿Cuándo inicia? ¿Por qué inicia? ¿En qué se fundamenta su inicio? Un poco de historia. Sí, la Asociación de Magistrados del Alto Paraná tiene un nacimiento formal, digamos, en el año 2016, agosto del 2016. Estamos a puerta de cumplir el aniversario. Y fue la respuesta a un ansiado pedido de los colegas que necesitábamos tratar los problemas específicos de la región. Los jueces del Alto Paraná generalmente hemos atravesado muchas tormentas, por así decirlo. Inclusive tuvimos un triste capítulo donde 14 o 15 magistrados fueron destituidos de su cargo. Y analizando esa situación hemos observado de que muchas veces influían factores exógenos en esas decisiones, y ello podría, si no remediarse, por lo menos tratar de disminuir los efectos a través de ciertas
publicaciones, de entrar a contestar un poco ciertos capítulos que se planteaban de una forma y no teníamos oportunidad de defendernos en debida forma. Entonces ya se hablaba de la ASOMAP desde mucho tiempo atrás, pero en el año 2016 pudimos reunirnos en asamblea y formalmente darle vida a nuestra querida asociación. Mi querida doctora, ¿qué funciones tiene la asociación? Y en principio, como dice el doctor, surgió por esa necesidad un poco de tomar más específicamente nuestros problemas. Si bien todas las circunscripciones tienen sus problemas propios, por el lugar, el hecho de ser juez ya es una labor medio difícil, ¿verdad? Claro. Y ser juez de frontera multiplica esa dificultad. Entonces ahí, como dijo él, comenzamos por las quejas o por las dificultades que tenían varios compañeros que habían atravesado esa tormenta, o sea, resultado de esa tormenta justamente. Claro, cuando hablamos de ese problema en la región, ese problema específico, si nos puede comentar cuál fue, porque es lo que le dio entonces inicio a la asociación. Y habían salido varios compañeros destituidos por diferentes motivos, entonces eso generó una serie de vacancias y eso a su vez el interinazgo de compañeros de Ciudad del Este que tenían que ir a cubrir los distritos, interinar lugares, y eso crea no solamente dificultad para el juez que ejerce la función, sino para toda la circunscripción, porque uno deja su juzgado y tiene que ir a cumplir claro, otras se vuelve funciones. difícil cuando son en lugares diferentes, en lugares interinar distintos. En distritos diferentes, En distritos acarrea trasladarse, el tiempo que toca trasladarse, tomar Correcto. los dos juzgados, la falta de comunicación. Y ahí ya dificulta el trabajo en general, porque ni cumplís bien uno ni el otro por la cantidad de casos que existen en los diferentes fueros, ¿verdad? Claro, y Entonces eso fue más o menos el inicio, y eso con la asociación se acompañó ese proceso juntamente trabajamos muy de cerca con el Consejo de Administración. Okay. Entonces a partir de la asociación también se acompañó al Consejo de Administración para de cierta manera apurar un poquitito esos procesos de concurso que estaban pendientes para cubrir esos cargos vacantes. Yo creo que fue uno de los primeros logros de la ASOMAP. O sea, se inicia entonces con la necesidad de poder cubrir esos 14 cargos vacantes, por así decirlo, la sobrecarga laboral, y también cuando dice usted, mi querido doctor Amílcar, en la posición de defenderse. Cuando hablamos de defenderse propiamente dicho, ¿a qué se refiere? O sea, anteriormente era cada uno se defendía por su lado y con la asociación pudieron aglutinar eso, ¿o cómo sería? Sí, antes de seguir también quiero resaltar que la ASOMAP se encuentra compuesta por jueces de paz, jueces de primera instancia y miembros de tribunales. Únicamente no aceptamos otros operadores de justicia por en cuanto no la componen fiscales ni defensores. Entonces, siempre ¿Con cuántos jueces se funda la ASOMAP, mi querido doctor? Éramos aproximadamente 70 u 80 porque justamente estábamos bastante diezmados. ¿Estaban todos entonces? Actualmente tenemos aproximadamente 107 jueces en la circunscripción del Alto Paraná. Entonces, en aquel entonces, 107 menos 14, prácticamente se funda con el 80% de los magistrados de Alto Paraná. Hay mucha adhesión a la ASOMAP porque justamente siempre estamos muy vulnerables desde el sentido en que muchas veces te dicen que el magistrado habla con su resolución y su resolución tiene que respaldar su posición jurídica, sí. Pero muchas veces, hablando sinceramente, eso resulta insuficiente, ya que tenemos que salir también a dar respuesta y hablar en un idioma o en un lenguaje lego, claro, que permita de que lo que uno escribió, el razonamiento jurídico, sea entendible por la mayoría de la población. Un castellano simple, como digo yo siempre. Así mismo, porque muchas veces cuando uno se ahoga, por así decir, en tecnicismo, no transmite lo que uno quiere decir, y más todavía cuando uno decide algo
Sabemos que la otra parte generalmente no acepta como una decisión jurídica, como una decisión justa. Entonces ahí ya se recurre a otros aspectos, publicaciones, redes sociales que tenemos hoy y, por qué no decir, hasta agresiones personales. Hemos sido objeto de agresiones. No solamente eso, mi querido doctor. La otra vez estábamos con el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el doctor Rodrigo Blanco, y justamente estábamos hablando de esto, de qué pasa cuando siempre en una contienda jurídica hay una parte ganadora y una parte que perdió, y esa parte por lo general recurre a las redes sociales, a los agravios y también recurre al jurado de enjuiciamiento de magistrados con denuncias o acusaciones. Hoy en día ya no son denuncias sin fundamento alguno, pero sin embargo crean un microclima de que prácticamente los magistrados que no votaron acorde a los deseos de esa gente son prácticamente asesinos y crean un microclima donde lo van a sacar, que incumplió, que tuvo mal desempeño en sus funciones. Y yo creo que es una presión fuerte, sobre todo para el propio magistrado, para sus familiares, y ese microclima se crea por medio de las redes sociales hoy en día. Eso es una realidad. ¿Cómo lo llevan? El presidente había dicho en aquel momento que por supuesto que debería verse de manera objetiva y técnica cuál fue la acusación y que si el magistrado no tenía o no había entrado en el mal desempeño de sus funciones, de por qué preocuparse. Pues le dije, sí, pero vos te preocupás porque crean un microclima donde prácticamente vos sos un asesino serial. También otros aspectos, Ricardo. Por ejemplo, en un momento fue bastante estresante, por así decir, la aplicación de las medidas de carácter personal, la prisión preventiva. Prácticamente se estableció un ambiente, diría yo, perverso de que a ciertos tipos legales, a ciertos hechos punibles, no se le podía aplicar y era mandar a la mayor cantidad de gente a prisión. Y eso, aparte de la superpoblación penitenciaria, generó otros graves problemas que, gracias a Dios, hoy en día se están manejando bastante bien. Intervino la ministra Yanes a través de la Oficina Técnica de Apoyo a la Justicia Penal, y a partir de ahí se fueron estableciendo ciertos, inclusive hay una acordada por la cual se insta a la no aplicación indiscriminada de la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, hoy en día, y a partir de la ley que modificó el artículo 245 del Código Procesal Penal, se nos devolvió la capacidad de discernir en cada caso si esa persona estaba o no afectada por los presupuestos para la aplicación de una prisión preventiva. Y eso descontrajo mucho el ambiente en el cual nos manejábamos, porque si le soltabas a alguien, ahí ya había un ambiente de zozobra, porque las publicaciones, porque inclusive en algunos casos llegamos a ser víctimas de scratches, por así decirlo. Yo diría agresiones violentas, donde fuimos atropellados en nuestro domicilio con objetos contundentes, con petardos, y eso, aparte del daño psicológico que nos produce a nosotros, para la familia, es un peligro latente. Si nos llegó una piedra a nuestra cabeza o a nuestros bienes, es porque tenemos un santo aparte. Pero ahí, en ese caso, ¿qué resguardo tienen ustedes como magistrados en el sentido de la policía? Y lo peor que, inclusive cuando se accionaban a través de pedidos de garantías constitucionales para resguardarnos como cualquier otro ciudadano, inclusive ahí fuimos nuevamente objeto no solo de scratches violentos, sino de denuncias ante el jurado de enjuiciamiento por supuestamente estar coartando el derecho a manifestación de la ciudadanía. Y lastimosamente en este caso hay que diferenciar lo que es un derecho a manifestación, a manifestarse, que tiene todo ciudadano, pero también debemos de diferenciarlo en forma objetiva de lo que es una agresión directa, una agresión violenta.
Claro, pues por lo que usted cuenta, mi querido doctor, constituye una agresión directa. La policía debería, no solamente por la calidad de magistrado de ustedes, sino que debería actuar de oficio. Así es. En resguardo de un ciudadano común y corriente o un magistrado en este caso. Como cualquier otro ciudadano exigimos nosotros. Y eso no ocurre, doctor. Se deja simplemente la agresión y la manifestación impune. Generalmente las fuerzas policiales acuden después de que pasó todo eso. Y también no podemos estar distrayendo recursos de la Policía Nacional en tener guardaespaldas, aparte que no es lo querido por nadie, Claro, andar con policías, con resguardo, siendo que la ley debe respetarse. Por supuesto. Y nadie puede hacer justicia por propia mano. Mano propia, sobre claro. todo en nuestro ámbito. No, totalmente de acuerdo. Doctora, en este caso, como dijo el doctor puntualmente, el doctor Amílcar, doctora Anelia, ¿qué nos puede contar como una faceta de defensa grupal o de la asociación en sí? Otro caso similar, o sea, por lo que estoy viendo, la asociación sirve como un mecanismo de defensa para todos los magistrados de Alto Paraná. Es una de sus funciones principales o una de las mejores funciones con las cuales cuenta. Yo particularmente en ese mismo punto, yo fui objeto de escrache en un caso bastante mediático, ¿verdad? O sea que es algo usual, pasa constantemente. Hubo un tiempo en que fue una práctica de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces a quien tocaba, ¿verdad? Era más o menos, hoy a quién le toca. Y en ese momento específicamente, la asociación, aparte de ayudarnos con un comunicado oficial, como decía él, uno cuando está afectado, porque eso sí ya te afecta por supuesto, a nivel personal, ¿verdad? Y a nivel familiar, ni qué decir, me imagino, uno tiene chicos pequeños en la casa, ven una patota afuera. Yo que vivo cerca de mis padres, de mis hermanos, entonces todo el mundo se queda... si vos no tenés defensa, ¿qué nosotros podemos esperar? Es la respuesta de la gente, ¿verdad? En ese sentido, la asociación me acompañó para realizar denuncias, me acompañó con comunicados, me ayudaron un equipo para elaborar un comunicado oficial, porque uno pierde la objetividad en esos momentos también, ¿verdad? Y el acompañamiento de cerca es lo que tenemos de la asociación, la contención. La contención y la ayuda para sobrellevar el momento. Incluso a partir de allí la solicitud de las medidas de seguridad también para nosotros, que como dice él, muchas veces no ayuda porque no podemos estar utilizando recursos policiales para cubrir a cada uno de los magistrados, ¿verdad? No, por supuesto, pues la fuerza pública debe cumplir su rol y su función, debe defender a los magistrados, ¿no? Así es. No debería hacer ni que una solicitud, debería actuar de oficio, salvo que esté equivocado. Si hay una patota en tu casa, te están prácticamente tirando piedras y demás, debería acudir la Policía Nacional inmediatamente, pero para cualquier ciudadano, más aún para los magistrados, por supuesto. Y esos son los sinsabores a veces de la labor que realizamos. Yo decía hace rato, ya de por sí la labor del magistrado cuesta, ¿verdad? Por el hecho de que usted hablaba de un 50%, o sea, que de la mitad de los que recurren van enojados. Sí, pero no solo la mitad. La otra mitad también, si no le das todo lo que quiere, igual está entre un 50% de esa otra mitad, tampoco se fue feliz, ¿verdad? Si pidió en otros ámbitos que no sea el ámbito penal, si pidió un 600 millones, le diste 300, ese tampoco se fue feliz. Entonces tenemos más del 50% de los que recurren al sistema de justicia que no están felices con la resolución. Claro, pero recordemos que, como dijo el doctor Amílcar, toda sentencia está fundamentada. Sí. ¿De qué podemos decir cuando a lo que grandes intereses que tienen en Alto Paraná que se pueda manejar en la situación jurisdiccional de usted? Pero al volver de la pausa, por favor, vamos a la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor,
Amílcar Marecos, cuando hablamos de los intereses, los grandes intereses, porque Alto Paraná es un departamento muy importante, en las actividades jurisdiccionales, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, todo lo que ya estuvimos hablando hasta ahora, quieras o no, tiene relación con ello, ya que las distintas agresiones de que fuimos objeto también tienen intereses. ¿En qué año fue eso? La serie de scratches, 2018, entiendo que 19, un poco antes, de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, se calmó con la pandemia, entonces paró con la pandemia. Y diría yo que culminó con el desenlace de una disputa política. Eso es lo triste, que dentro de una puja política, como siempre lo digo yo, se lo incluye al Poder Judicial en el medio y generalmente no salimos porque quiere utilizarse generalmente al órgano jurisdiccional para forzar alguna situación. En cuanto a los grandes intereses, Ciudad del Este, por su ubicación y por su movimiento comercial, de hecho, que genera varias situaciones, además de que es una zona donde se encuentran establecidas personas de distintas nacionalidades y que ello trae consigo un comercio internacional de altísimo movimiento. Y así fue que, por ejemplo, una de las causas más emblemáticas del país, se investigó la remesa ilegal de $600 millones. Sí, recuerdo. E inclusive eso involucró a personas físicas, jurídicas, entidades financieras que fueron investigadas y se les había aplicado inclusive condenas y en otros casos salidas alternativas al procedimiento penal. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de que se manejan grandes intereses y que lastimosamente no podemos decir que el magistrado va a estar tranquilamente en su despacho, serenamente decidiendo qué es lo que corresponde, sino que va a existir siempre esa tendencia a perturbarlo en esa independencia y en ese ámbito de decisión que tiene. Entonces, podemos decir que esos grandes casos influyen para que a su vez el magistrado se encuentre afectado por estas distintas situaciones que hablamos. ¿Podríamos hablar entonces, estimado doctor Anelia, de una coacción constante a los magistrados de Alto Paraná? ¿Algún tipo de coacción? Porque pues como que nunca están libres de un factor externo que presiona para la derecha o para la izquierda. ¿Sería eso? Y vamos por ahí. Es que depende mucho también del fuero en el que uno se desempeña. El doctor Amílcar, por ejemplo, está en la parte penal que sí, es bastante más complicado. Yo estoy en el fuero laboral, donde mi problema de repente es otro, no tanto la coacción. No tienen tanta presión. No tenemos tanta presión, pero sí tenemos un altísimo cúmulo de trabajo, ¿verdad? Justamente por el sector altamente comercial, claro, que es específicamente Ciudad del Este, donde yo me desempeño, ¿verdad? Entonces nuestros problemas varían o nuestras situaciones varían también de acuerdo al fuero en el que nos desempeñamos, ¿verdad? En este caso, entonces, la presión va más en el índole penal y me imagino en el civil también, seguro. Siempre decimos, Ricardo, de que el funcionario público tiene que saber que el ejercicio de la función no es fácil y que si uno busca tranquilidad y estar totalmente relajado, no es el lugar y mucho menos el Poder Judicial. Siempre digo que trabajamos con conflictos y un magistrado no puede estar muy susceptible a ser coaccionado. Existen siempre presiones de todos lados, pero dejarse coaccionar significa estar ya con cierto temor, con cierto recelo, y generalmente eso es inconcebible, porque si uno no va a poder resistir a eso, ¿cómo va a resolver un conflicto, un caso complejo? Entonces, siempre digo que esa coacción siempre puede existir. Ahora, que afecte o no al magistrado ya es otra cuestión, y ahí entra la cuestión ya personal de que uno
ceda o no ceda ante esos mecanismos de presiones. Claro, eso estamos hablando de mecanismos de presiones externos. En cuanto a mecanismos de presiones internos, ¿existe la independencia del magistrado en Alto Paraná? Siempre peleamos por eso, y uno de los ejes, uno de los pilares, diría yo, de la Asociación de Magistrados es la de la constante capacitación. Hemos organizado congresos, diplomados de altísimo nivel académico con buenos expositores, inclusive a nivel internacional. Hemos llevado ciertas instituciones académicas que nunca se habían proyectado hacia el Alto Paraná. Hemos concluido diplomados en distintas áreas del saber judicial, y a partir de ellos siempre promovemos el dialecto jurídico basado en cuestiones netamente técnicas. O sea que hay que saber de derecho para hablar de derecho. Por supuesto. Y la mejor forma de evitar cualquier otra intromisión que no sea desde el aspecto jurídico es más fácil sortearla a través de las cuestiones técnicas. Uno habla con la ley, habla con los principios, aplica correctamente, es poco o casi improbable que se tenga problemas. O sea que estamos hablando, mi querida doctora Alvarenga, de una capacitación constante. Así es también otro de los problemas que nosotros, yo creo que no solamente de Alto Paraná, sino toda la gente del interior, tenemos, en el sentido de que tenemos cierta dificultad o limitación. Dificultades que han superado por medio de la asociación. Por medio de la asociación. Porque hay una limitación, las capacitaciones siempre en el ámbito jurídico, al menos, siempre nosotros teníamos que trasladarnos a la capital para realizar los cursos, ¿verdad? Claro, y es lejos, Alto Paraná en la capital es lejos. Y no solamente cuesta el curso en sí, sino que el traslado, o sea que nos sale mucho más caro a nosotros que a la gente que vive acá, ¿verdad? Claro. Entonces esa es una situación que se trató de zanjar también con la asociación. Llevando esos cursos del que está hablando el presidente a nuestra casa. Entonces nos facilita muchísimo la capacitación a través de la asociación, de las articulaciones que realiza la asociación, para que todos podamos acceder constantemente a esos nuevos conocimientos, ¿verdad? Sí. Así es. Y en cuanto a la capacitación online, con el tema del COVID que se desarrolló bastante, también tomó mucha fuerza gracias al COVID. Lo aprovechamos. Lo aprovechaban, ya es una práctica. Ahí aprovechamos con actividades realizadas por la propia asociación durante esa etapa, y también pudimos prendernos a los cursos de afuera, ¿verdad? A los cursos que se realizan acá, porque todas las universidades empezaron a abrir cursos, incluso tenemos compañeros o estamos un grupo de colegas que realizamos doctorados, incluso que empezó justo cuando estaba iniciando la pandemia también, ¿verdad? Y terminamos con la pandemia, sí. Por ejemplo, ¿verdad? A través de los medios virtuales. Lo que hay que resaltar es que esta capacitación no se limita solamente a magistrados, a funcionarios, sino que lo hacemos para la comunidad jurídica. De nada nos sirve a nosotros estar formándonos, y que, siempre digo, el servicio de justicia se maneja con los operadores que están al otro lado del mostrador y con los magistrados y funcionarios. Entonces, esas formaciones generalmente, no en todos los casos, son habilitadas para la comunidad jurídica en general. O sea que ustedes integraron a los otros operadores de justicia, doctor. Hay abogados, bastante abogados, colegas que tienen mucho interés en aprender, y eso es lo bueno del Alto Paraná. Si bien somos una región que estamos alejados de la capital, donde hay más acceso, como dijo la compañera, a los centros académicos, el Alto Paranaense hoy en día está muy interesado en aprender, en pisar firme dentro del ámbito académico, en estudiar, y participan mucho. Hay mucha participación en todos los cursos que se emprenden a través de la SOMAP, inclusive la Corte Suprema, a través de ciertas oficinas. Actualmente estamos llevando a cabo diplomados interesantísimos y de mucha participación. Uno observa el nivel de interés en la parte de los debates, de las preguntas.
Entonces ahí uno ve que están interesados en saber, aprender, intercambiar opiniones. Claro, en crecer jurídicamente. Así es. Doctora, en su rol de tesorera, ¿estas capacitaciones son subsidiadas? Algunas son gratis, otras son pagadas. ¿Cómo van? Y generalmente buscamos que sea lo más accesible posible. ¿Pero cuenta con algún subsidio? Sí, para los socios generalmente es gratuito. Ahora, el socio... O sea, para los socios entonces es gratis. Es gratuito, ¿verdad? En algunos casos, cuando no podemos solventar, dependiendo también de nuestros docentes y compañía, cuando no podemos solventar, entonces establecemos un arancel y hacemos un arancel diferenciado, digamos, para los participantes entre asociados y no asociados, ¿verdad? Como dijo el doctor, generalmente estas capacitaciones son abiertas para el público en general. Para todos los colegas. Para todos los colegas abogados, así es. Y depende del caso, porque un curso, un diplomado, por ejemplo, no nos cuesta tanto como costaría una especialización como la que ustedes estuvieron, la parte penal se estuvo llevando a cabo. Y entonces depende de cada caso. Pero la política entonces es cobrar lo mínimo posible, lo mínimo o sea, que posible, sea lo más accesible para todos los colegas. Lo ideal es que la mayor cantidad de gente pueda acceder a los cursos. Bueno, ¿y cuáles son, mi querido doctor Amílcar, cuáles son las conquistas que todavía faltan como gremio? ¿Qué les falta como gremio qué queda pendiente por conquistar, por así decirlo? Sí. En esta actividad gremial, te cuento, Ricardo, que no nos cortamos solo. Hay que ser sinceros, siempre acudimos, siempre acompañamos las reivindicaciones de las asociaciones, tanto de magistrados como de jueces, porque en la de magistrados se incluyen los demás operadores, fiscales, defensores, síndicos. Y actualmente la principal reivindicación que nos está moviendo es la reivindicación salarial. Hace más de una década que no tenemos propiamente un aumento salarial y eso lo hemos tratado en una reunión entre casi todos los jueces del país en que asistieron presencial y virtualmente todos los miembros de las asociaciones que estamos trabajando conjuntamente. Nos reunimos con los señores ministros y encontramos un interés y que esa reivindicación, ese reclamo tiene eco en nuestra propia casa y a partir de ahí sabemos que es una cuestión presupuestaria, claro, que vamos a tratar de ir estableciendo, porque eso debe ser discutido en otro ámbito y debemos acompañarlo, explicar. Sabemos que en estos días subió el sueldo mínimo, sí, sube el costo de vida. En 10 años, ¿cuántas veces subió el sueldo mínimo? En 10 años el costo de vida es muy claro, distinto. La canasta básica sube proporcional al sueldo mínimo. Y eso nos afecta directamente como magistrados, como jefes de hogar. En algunos casos somos la cabeza aportante en la familia, claro. Entonces muchas veces por más que aparezca que ganamos no nos alcanza. Entonces es una de las principales reivindicaciones que, reitero, a nivel de nacional, los distintos gremios estamos acompañando. Mi querida doctora, para responder al volver de la pausa, ¿qué otra reivindicación está pendiente como gremio? Ya volvemos. Seguimos en nuestro programa Legalmente Hablando. Estimada doctora Nelly Alvarenga, entre las reivindicaciones pendientes como gremio, ¿qué más faltaría? Aparte del salario, por supuesto, que me parece que si en 10 años no le han aumentado, es una materia pendiente para todos los gremios, me imagino, magistrados a nivel nacional. Creo que la carrera judicial es algo que está pendiente, si bien es cierto. En los últimos años no tuvimos tantas bajas, digamos, tantas pérdidas de colegas magistrados en nuestra circunscripción. Eso es algo también como el salario, que a nivel nacional, si bien se habla de una carrera judicial, están eso dentro de los estándares internacionales que aporta a la independencia judicial. En nuestro caso, hay varios colegas, por ejemplo, de que volvieron a concursar por sus cargos
y no fueron designados. Puede que de repente eso tenga algo por detrás, lógicamente que no podemos conocer nosotros en cada caso particular. Sin embargo, es algo que te tiene en el jaque continuo también, ¿verdad? El no poder seguir en el cargo. Es algo que afecta directamente a la independencia judicial, según mi parecer, y según los estándares internacionales también de los que forman parte la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Es uno de los indicadores que guarda directa relación con la independencia judicial. Claro, o sea, la estabilidad en el cargo. La estabilidad en el cargo. O sea que, aparte está en la terna, los ministros deben votar para que la persona continúe en sus funciones en cada departamento. ¿Sería así? No debe, no diría yo deben, pero si no existe algún motivo fundado para que ese magistrado salga, yo creo que debería seguir en el cargo, ¿verdad? Si no existe algún motivo fundado, o si no se explica la carrera judicial ni la independencia judicial. Claro, a fin de continuar en el cargo, siendo que ha tenido un buen desempeño en sus funciones, de continuar. Bueno, eso cambió un poco con las nuevas leyes, con la parte de las ternas, está un poco movido y se va adecuando a la nueva época, como se diría. Y estamos allí, ¿verdad? Pero yo creo que es algo pendiente también, ¿verdad? Entiendo. Doctor, en su rol de presidente de la asociación, ¿qué podemos decirle a los miembros de la Asociación de Alto Paraná qué es lo mejor, qué falta, qué se viene, qué esperanza hay en el sentido de qué va a mejorar? Siempre tenemos mucha expectativa en lo que sea ambiente de trabajo, el ambiente de trabajo. Siempre acompañamos, siempre estamos al lado del Consejo de Administración, inclusive señalando ciertas cuestiones. Sabemos que lastimosamente en nuestra circunscripción ocurrió un lamentable hecho de que una magistrada ha perdido la vida en su lugar de trabajo. Sí. A partir de ello, hace pocos días se recordó el Día de la Magistrada Paraguaya. Entonces, siempre a partir de eso, inclusive antes, siempre hacemos hincapié al tema de seguridad, que no ingresen en los recintos del Poder Judicial personas armadas, como algunas veces ocurrieron. Hace poco sabemos que surgió una escaramuza luego de un caso bastante mediático. Entonces, todo eso vamos nosotros tratando de manejar en el sentido de tratar de coadyuvar de qué aspectos, qué medidas tomar desde el aspecto no simplemente de crítica, sino que hablamos con nuestra presidenta, con el Consejo de Administración, opinamos e inclusive en algunos casos nos convocan para escucharnos. En cuanto a las expectativas, este año, en forma inédita, los magistrados inferiores, por así decir, hemos sido convocados por el Consejo de Administración, a iniciativa de la propia Corte Suprema, a acompañar, a examinar el presupuesto para el año que viene, y eso incluye la dotación de más infraestructura, de más personales e inclusive de cargos dentro de la magistratura. Por ejemplo, en Hernandarias estamos viendo que hace falta la habilitación de ciertos juzgados, en Ciudad del Este algunos, en Presidente Franco otros, y así es que lo que nos preocupa es dar un buen ambiente de trabajo para nuestros asociados. Y por supuesto que ante agresiones, cualquier tipo de agresiones, estamos muy expectantes a fin de brindar esa contención al colega, ya que no es fácil estar trabajando todo el día y salir y ser objeto de una agresión. Claro, las debidas garantías y la protección a los magistrados es intrínseco a su cargo. Eso debería ocurrir de manera natural, no es algo que ustedes deberían solicitar, sino que es una garantía que deben tenerlo como magistrados. ¿Qué opina, doctora? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Pero es una cosa seria, realmente es una cosa muy seria. Como dijiste, el caso que tocó, doctor, fue lamentable para todos los colegas a nivel nacional. Así es.
Nosotros comprendemos la situación en el sentido de que hay muchas cosas que no pasan solamente por el Poder Judicial, o sea, por la Corte Suprema de Justicia, sino que pasa por una cuestión presupuestaria, ¿verdad? Mismo el sistema de seguridad que está hablando el doctor Amílcar, que es algo que no estamos pidiendo una seguridad personal, sino una seguridad dentro de los propios lugares de trabajo de repente, y en muchas ocasiones pasa por el sistema presupuestario, por el tema presupuestario. Y eso sabemos que no depende del Poder Judicial, que depende también de otros poderes del Estado, ¿verdad? Específicamente del Congreso en el caso del presupuesto. Claro, pues estamos hablando de salvaguardar la vida de los magistrados, de un bien jurídico superior. No, debería recortarse otras cosas y meter en el presupuesto. O sea, tiene un fundamento. Sí. Es la garantía, la debida garantía de la protección del magistrado. O sea, no puede ser una cuestión presupuestaria. Debería reprogramarse el presupuesto y pasar cierta parte a eso. Y es el sueño dorado, ¿verdad? Igual que la creación de más juzgados que él hablaba, a veces, en el caso propio de lo laboral, pasaron 5 años de pedidos consecutivos para que se pudiera habilitar más un juzgado. Ahora contamos con 3 turnos de juzgado laboral, ¿verdad? Y son cuestiones así que uno tiene que insistir y persistir, ¿verdad? En ese sentido también solemos colaborar a partir de la asociación con las fundamentaciones en el requerimiento de esos pedidos, ¿verdad? Porque todo pedido de presupuesto implica un buen fundamento. Fundamentación, claro. Buen fundamento, claro. Y nuestro servicio es un bien público necesario, prioritario, ¿verdad? La creación de un juzgado más es para dar mejor servicio, para dar mayor celeridad de repente, ¿verdad? Y allá al final eso depende de la asignación presupuestaria. Entonces, como te dije, el juzgado laboral se creó después desde donde yo me acuerdo, claro, desde el año en que yo entré, pasaron 5 años para que se consiga el rubro de un juzgado más. Ahora ya está nombrado, ya está designada la persona, ¿verdad? Pero era año tras año. Y las estadísticas y cómo demostramos que hay necesidad y estadísticas sobraban, ¿verdad? Claro. Encima estamos hablando de un fuero sensible. Todos los fueros son sensibles, pero lo laboral implica una cierta cantidad. Sí. O sea, me imagino que hay mayores casos, mayor cantidad de casos laborales que lo que hay en lo penal o en lo civil. ¿Cuántos juzgados penales hay, doctor, en Alto Paraná? Ciudad del Este tenemos 8 juzgados penales de garantía. Luego están los tribunales de sentencia. Y 5. Tenemos en Ciudad Presidente Franco juzgado penales de garantía, en la ciudad de Hernandarias, San Alberto, Mingaponá, también hacia el sur, Naranjal, recientemente se habilitó un juzgado penal de garantía, hay otro en Iruña, también en los que ya existían en Santa Rita. Para no estar hablando de cuestiones tan negativas, también quiero resaltar de que tenemos uno de los complejos edilicios más modernos y más lindo, diría yo. Hermoso, está hermoso. Sí, realmente sí. El Poder Judicial nuevo está divino, una obra magnífica. Un salón de convenciones que es admirado por delegaciones que nos visitan de toda parte del mundo. Y uno ve cuando se dice de cumplido y otro ve cuando realmente quedan asombrados. Y generalmente es de lo segundo, generalmente muy buenos comentarios y produce admiración eso a gente que vienen de ambientes europeos, y les gusta mucho la infraestructura, y por eso siempre hablamos en la SOMAP que todo ese desarrollo físico debemos acompañarlo con la imagen que siempre estamos preocupados en proyectar. Una imagen de un poder judicial solvente, un poder judicial dentro de lo posible transparente y que se caracteriza por el dialecto jurídico, o sea que cuestiones técnicas, que se resuelvan jurídicamente las cuestiones, que tengan ese perfil. Claro, más sumándole la capacitación constante, yo creo que van por buen camino. Cuando hablamos de que se trabaja en armonía con el Consejo de Administración, mi querido doctor, ¿a qué nos referimos entre la asociación y el Consejo de Administración?
¿Cuál es el labor armonioso ahí entre ellos? O, por ejemplo, ¿quién se lleva la posta del nuevo Poder Judicial de Alto Paraná? ¿Quién es el responsable? ¿A quién podríamos decir, bueno, gracias a la gestión se hizo esto y en cuánto tiempo también? En realidad que no se puede hablar de, como se dice, el papá de la criatura, no. Aquí fue un esfuerzo mancomunado de varias organizaciones, principalmente, obviamente, el Consejo de Administración. En aquel entonces estaba el doctor Isidro González, fue el que dio impulso a raíz de una falla detectada en la estructura de uno de los juzgados en Ciudad del Este. ¿De qué año hablamos, doctor? Mi querido doctor, para ubicarnos en tiempo. Hablamos del 2015, 2016 aproximadamente, la época en que se fundó la ASOMAP. A partir de ahí, no solo el Consejo de Administración, ahí entramos como asociación, entraron los gremios de abogados, no hay que obviar eso, entraron las distintas fuerzas vivas, como se dice, a reclamar, queremos un lugar digno para que se pueda administrar justicia. Y tuvimos apoyo desde la Corte Suprema de Justicia, Poder Legislativo, que, como dijo la compañera, define el tema de la parte presupuestaria. El presupuesto. Y a partir de ahí se concretó un sueño largamente acariciado que creo que es un logro de la comunidad altoparanense, no solo la comunidad jurídica, sino que todo el Alto Paraná. Es un orgullo, es una cosa es divina. Un orgullo, algo imponente y, como digo, que debe ser acompañado por la imagen institucional, la respuesta a la ciudadanía. En cuanto, mi querida doctora, al presupuesto, ¿qué pedidos queda pendiente como para poder solicitarlo? Acá estamos en vivo, lo puede solicitar. Y la fundamentación también de ese presupuesto. Bueno, en realidad puntos específicos yo no le podría decir, ¿verdad? Como dijo el compañero, hace poquito tuvimos una reunión con el Consejo, ¿verdad? Donde nos estaban exponiendo los pedidos prioritarios. Y como era creación de algunos juzgados donde existe en extrema necesidad, creo que uno de ellos era el juzgado. O sea, el primer punto sería creación de juzgados. Creación de juzgados. Hay lugares donde el Poder Judicial, lugares digo fuera de Ciudad del Este, que no tienen asiento propio, que están en lugares alquilados todavía en algunos casos. Entonces, yo pensé que todos se habían mudado ya al nuevo Poder Judicial. O sea, que los de Ciudad del Este sí. Sí, pero después tenemos los distritos. Claro, Hernanda, en la parte distrital, entonces. Sí, en la parte distrital. En la parte de juzgado de paz hay en todos los distritos. Tenemos 26 juzgados de paz, de los cuales 4 están en Ciudad del Este y el resto está en los distritos, ¿verdad? Hay juzgados de primera instancia, como él dijo, en lo civil y penal en varios lugares. Entonces, va más bien por ahí y el sistema de seguridad. Como el complejo edilicio también es mucho mayor ahora, ¿verdad? Sí. Lógicamente requiere más seguridad, más mecanismos de seguridad. Ok. Mi querido doctor, para ir despidiéndonos y cerrando el programa porque ya nos ha llegado la hora, ¿qué mensaje le podemos dar a los otros gremios, a las otras asociaciones de magistrados del país? Realmente estamos en constante comunicación con el doctor Cachito Coene, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, el querido Cachito, el doctor Delio, que es el presidente de la Asociación de Jueces. Y generalmente siempre vamos a necesitar del apoyo institucional y del trabajo coordinado entre los distintos gremios. Hoy no solo ya existe la ASOMAP en Alto Paraná, existen otras asociaciones en Encarnación, en Saltos de Guairá, creo que en Caguazú. Entonces necesitamos del concurso, del diálogo de todos los dirigentes gremiales de la magistratura para lograr todo eso que estuvimos hablando en el programa, desde la dignificación del trabajo del juez, un pago acorde a la responsabilidad que tienen, la capacitación permanente y eventualmente ciertos problemas que se presentan
como por ejemplo aquella vez que hubo ciertas inconsistencias en el examen del Consejo de la Magistratura, que tuvimos que organizarnos, venir a la capital, y realmente no fueron momentos tan agradables, pero eso sí, te puedo asegurar de que estuvimos todos los gremios unidos, porque finalmente eran nuestros asociados los que sufrirían las consecuencias de ese impasse, que gracias a Dios se solucionó. Puedo decir que en la actualidad, luego en los siguientes exámenes, ya hemos visto de que la cuestión se normalizó en cuanto a los temas de examen, el planteamiento y todo eso. Muchas gracias, mi querido doctor, profesor Amílcar Marecos, por haber asistido hoy. Muchas gracias, querida doctora Nelia Alvarenga, por haber asistido hoy. Señores, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.